Tenemos con nosotros al doctor Cándido Simón. Cándido Simón, que va a ayudarnos a entender algunas cosas que están ocurriendo en el juicio a los encartados en el escándalo de Odebrecht. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días a todos. Domingo, ¿cómo es aquello de que me pareció escuchar que tú estabas comentando que te irías para la oficina de Valentín Medrano? ¿Fue que escuché? No, de Valentín no. Valentín es un mensajero. No. Lo que pasa es que yo voy a coordinar el movimiento eterno de apoyo a Eddie Olivares. Y le dije a Eddie Olivares que me mandara la logística con Valentín Medrano. Está en reversa. La logística, entonces la logística. Que los celos pasionales de los amigos también existen, pues. No, porque yo no voy a cambiarlo a usted por Valentín, claro que no. Claro que no. Ojalá que no esté escuchando eso. No, ahorita me da una pelelengua. Gracias, don Cándido, por aceptar la invitación aquí al Rumbo de la Mañana, el rumbo del país. Queremos su opinión porque uno que está dando seguimiento al caso de Odebrecht, primero uno ve al Ministerio Público que recusa a las juezas, luego esta semana anuncian con muchos bombos y platillos el tema de las 700 pruebas y ahora son excluidas por una jueza, a veces por acciones tan elementales como que una carta no es traducida al español, cuando esos son quizás temas que cualquier abogado está iniciando sabe que hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está a su juicio pasando con este caso y sobre todo con el Ministerio Público? Mira, para desconsuelo de la sociedad y hasta frustración, está pasando exactamente lo que en otras intervenciones con ustedes y en otros medios habíamos dicho que iba a pasar, que habría de pasar. Porque si usted va a hacer algo malo, hágalo bien. En ese proceso de Odebrecht, nosotros habíamos comentado, y es casi lastimoso decir, te lo dije, no es satisfactorio esta vez, habíamos comentado que esas evidencias escritas estaban mal incorporadas y que el procedimiento a través del cual lo intentaron incorporar era incorrecto. Y oiga esto, no se trata solo de una falta de traducción por un traductor judicial o un traductor que el tribunal designe, porque solo le bastaba, hay traductores judiciales nombrados oficialmente por el Estado, que son parte del sector justicia, y se ha establecido que si no hay confianza en un traductor judicial o no hay traductores judiciales, por ejemplo, para el mandarín, ejemplo, que es un idioma, un lenguaje difícil de entender, para el mandarín, por ejemplo, pues el tribunal puede escoger una persona que sepa mandarín, aunque no esté nombrado como traductor judicial, y se incorpora como tal, precisamente para legitimar las documentaciones. Pero eso es ABC en derecho, óigame, eso es ABC en derecho. Entonces, esa es una de las falencias de ese proceso, que es difícil que hoy, mañana o pasado puedan reincorporar esas evidencias, primero. Y eventualmente, probablemente, excepcionalmente, el artículo 330 del Código Procesal Penal prevé la posibilidad eventual, insisto, pero absolutamente improbable en esta fase del proceso de Odebrecht, de incorporarlas en ocasión de la audiencia, pero ya están en la audiencia y se las rechazaron. Ahora, otro tema es, y esto sí es más crítico, que lo advertimos aquella vez, es el tema del convenio entre Procuraduría General de la República y Odebrecht, precisamente mediante la cual se comprometen a pagar 92 millones de dólares que no están pagando porque quebraron. Aquella vez dijimos, se van a exponer, se lo dieron a crédito, los americanos dijeron, tienen que pagarme el dinero ahora, se lo dieron a crédito y resulta que va a quebrar esa empresa porque hay demasiados países cobrándole en efectivo y ellos produciendo poco. Ahí tenemos ahora el caso que habíamos advertido de que no están pagando el dinero. Ahora, por otro lado, decíamos, pero a su vez, la manera como pretendieron, como incorporaron ese documento, y voy a repetir la palabra, ese documento escrito
al proceso era incorrecto. Y eso se lo dijo Alejandro Vargas cuando lo depositaron. Alejandro Vargas no le dijo que no se podía incorporar, le dijo, este no es el procedimiento y se lo devolvió. Y entonces ellos hacen lo mismo de nuevo, lo reiteran. Entonces cuando le llegó el tema a Alejandro Vargas, esto lo declinó a otro juez y ese otro juez lo complació y lo incorporó mal. Porque usted no puede incorporar por escrito a un proceso penal en ninguna fase del proceso en un testigo idóneo que lo corrobore, porque el proceso penal es oral y entonces usted no puede incorporar documentos por escrito salvo aquellos que excepcionalmente la ley establece. Por ejemplo, un acta de defunción, un certificado de nacimiento, un acta de nacimiento. Por ejemplo, hay unos documentos que taxativamente dice la ley que pueden incorporarse por escrito, y los contratos, los convenios interpartes no se pueden incorporar por escrito sin un testigo idóneo. Y si eso no pasa la prueba, porque siempre he dicho que las evidencias no son pruebas hasta que pasan la prueba del escaneo en sede judicial y en juicio en particular, porque un juez de la instrucción puede validar una evidencia y si viola el debido proceso o una norma fundamental o una garantía fundamental o una garantía judicial o una garantía procesal, usted puede plantearla en cualquier fase del proceso de nuevo y cualquier juez le va a dar. De manera que lo que está pasando en el caso de Odebrecht es exactamente, casi exactamente lo que se les había advertido. Oiga, lo criticable y lo crítico es que ahí aparecieron personas, juristas, que asesoraron al Procurador General de la República. O sea, esos asesores, algunos de los cuales tenían conflictos de intereses, otros de los cuales no sabían asesorar materia penal, porque usted penaliza, no consiste en usted llevar un caso penal notorio, o dos o tres. Eso no es ser penalista, eso es una alma que se lleva hasta una ideología que se aprende, y además de aprenderla, se aprehende, se incorpora. De manera que lo que está pasando ahí es exactamente lo que se había previsto a tiempo y no lo arreglaron, teniendo la oportunidad de hacerlo. Doctor, estamos asistiendo a un espectáculo con la lucha contra la corrupción. En ese caso, fue denunciado que tenía poca prueba y que era un proyecto débil como sometimiento, como material. Y después está en primera instancia, terminará con los pasos de la apelación y se terminará diluyendo el problema. ¿Usted cree que realmente hay posibilidades de enfrentar el juicio a los sometidos por corrupción? Mira, te voy a responder, Fafa, con una invocación que hemos insistido hasta la saciedad. Lo que sucede es que el sistema jurídico penal que tenemos es lenitivo con el tema de la corrupción. Por ejemplo, en el caso de prevaricación, que es un tipo penal, una modalidad de corrupción, el caso de prevaricación, en regla general, la sanción es la degradación cívica. ¿Sabe qué significa eso? Que en degradación cívica no hay prisión. Es que la degradación cívica consistiría en que tú no puedes ser tutor, que no puedes ser curador, que no puedes adoptar un niño, que eventualmente no podrías elegir y ser elegible en principio. Esa es una. La concusión de funcionarios, la sanción es correccional. La coalición de funcionarios es correccional. Por eso es que Jenny y Wilson, en todos los procesos que están impulsando ahora, le agregan estafa contra el Estado, porque eso tiene un componente penal más grave. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el mensaje, por Dios? Que aproveche. Miren, el artículo 146 de la Constitución manda que el legislador, primero, la Constitución le da un tratamiento a la corrupción semejante a los crímenes, a la criminalidad organizada, al terrorismo y a los crímenes de lesa humanidad, de afectación a la humanidad. A ese nivel le da la Constitución la categoría a la corrupción administrativa. Y entonces el artículo 146 de la Constitución manda que el legislador cree un tipo penal especial que se llama corrupción. Pues déjeme decirle, Fafa, ese proyecto de Código Penal no prevé eso. Ese proyecto de Código Penal... No hay base jurídica para uno esperar que sancionen a los delincuentes de nosotros. Bueno, lo cierto es que duele
pero recuérdese en qué quedó el tema de los taxis pollitos, en qué quedó el tema de las huevitas amarillas, en qué quedó el tema de aquellos temas de corrupción. No hay un solo preso por corrupción en República Dominicana. El único que fue condenado, y yo pienso que fue por razones políticas, fue un exdiputado, Flores Estrella, y Balaguer lo indultó, y no quiero asumir como verdad de que él era corrupto, sino que eso se sabe que fue un impulso político, por razones políticas, y yo creía y sigo creyendo en su honestidad, pero fue el único que fue condenado. Incluso le restaron un juicio político en la Cámara de Diputados, y en el proceso, bueno, él perdió la diputación, lo procesaron, lo condenaron, entonces Balaguer lo indultó. Es decir, por corrupción en la historia de la humanidad en República Dominicana, en el caso Salvador Jorge Blanco, que no voy a entrar en valoración y si era corrupto o no, pero caso Salvador Jorge Blanco, lo procesaron, lo defenestraron, lo desconsideraron, y finalmente cuando Hipólito llega en el año 2000, le da una orden al Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde estaba el proceso, en sala penal que presidía Miriam Germán. Oiga la paradoja de la vida. Entonces el procurador retiró la acusación y Miriam Germán, que presidía la sala penal de la Corte de Apelación en esta ocasión, o esa sala, con tres jueces más, decidieron evidentemente archivar el proceso porque sin acusación no hay caso. Es decir, Fafa, la historia ha dado una lección de que hay que transformar el sistema de imputación penal, porque la legislación no procesal, no, la legislación penal objetiva no es bastante coherente como para poder procesar y condenar a una persona que se sustraiga al erario público. Entonces, Fafa, escúchenme, entonces, señores legisladores, ¿por qué ustedes se concentran en una discusión estéril, pasional, de si la mujer tiene derecho o no a salvar su vida, de si el no nacido o no engendrado o no fecundado tiene derecho a salvar su vida? Y las iglesias, en vez de trascender la discusión del aborto al debate de un proyecto de código penal que ni es moderno ni tiene avance sustancial en nada. Por ejemplo, en el caso de la corrupción, que la Constitución ordena que el legislador cree una ley adjetiva, que es el caso del Código Penal, tipificando, construyendo un tipo penal que se llame corrupción, que no se llame de otra manera, corrupción, e incluso establece en la Constitución que en los casos de corrupción el legislador autoriza a que primero se presuma el enriquecimiento ilícito, lo prevé expresamente. Excepcionalmente, en el único caso que la culpabilidad se presume porque la Constitución lo autoriza es en el caso de corrupción. Muchísimas gracias, hermano querido. Contigo tenemos muchos temas siempre pendientes y se nos quedan muchos. El tiempo no nos ayuda. Un abrazo. Sí. Conversábamos con Cándido Simón, experto en derecho penal, don Fafa, querido. Sí, pero oye, queda claro que no hay ninguna garantía de que con la legislación actual puedan de verdad sancionar a los corruptos. No hay garantía. Así es. Gracias, Cándido. Vámonos contigo. Elevemos el debate. Gracias.